Hola, bienvenidos un día más a nuestro canal Palabra que da vida. Dios te bendiga en este día viernes. Paso a dejarte una clase muy interesante, muy actual, que está en boga de todos este tema, la cobertura espiritual o paternidad espiritual. Vamos a entrar en el tema. Dice el diccionario de la palabra cobertura: acción de cubrir o proteger algo, cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. ¿Es bíblico dar cobertura espiritual? La frase cobertura espiritual o cobertura se ha tornado muy común entre el movimiento neoapostólico de las iglesias neopentecostales, pero su significado es muy amplio y variado. Cobertura se puede explicar como protección espiritual y mentoría que una persona espiritualmente más fuerte da a otra, en muchos casos a cambio de dinero y lealtad absoluta. La imagen más común de cobertura es la de un paraguas. Cuando llueve, si estás debajo del paraguas, no te mojas. Si no se tiene tal protección y llueve, desafortunados los que se mojan. Vamos a hacer una línea mental en la que en un extremo va a estar uno de los puntos a tratar y en el otro extremo va a estar el otro punto que vamos a tratar. Vamos a ver la cobertura espiritual desde dos puntos de vista. Uno es la cobertura espiritual vista desde el respaldo que te puede dar, o la cobertura, la protección que te puede dar un hombre, y el otro punto de vista es la cobertura espiritual bajo el punto de vista de que alguien tiene que estar continuamente orando, limpiando tu casa, haciendo oraciones para que te vaya bien. Ya, esos van a ser los dos puntos que vamos a tratar, de las dos formas que vamos a ver la cobertura espiritual, porque son los dos más relevantes, pero en medio de estos dos extremos de esta línea, una, la cobertura que oren por ti para que te cubran, y otra, la cobertura de una paternidad, de alguien que sea tu que sea tu respaldo. En medio de esa línea, de esos dos extremos en esa línea, hay una variedad de cosas que vas a encontrar si tú te profundizas en el tema. Mira lo que dice. Cobertura puede explicarse como protección, blindaje, garantía, recaudo y mentoría. Una cita bíblica que se usa como fundamento para esta teología y que logran hacer con los textos bíblicos, digan que ellos no se atreven a decir por su propia cuenta. Hoy muchos ofrecen o buscan cobertura ministerial gratuita o pagada, aunque nunca se habla de pagar, pero después se habla de reconocer, de devolución, de agradecer, de ofrendar. Pero hagámonos unas preguntas en este postulado. ¿Puede un mortal dar cobertura espiritual? ¿Qué quiere decir esto? Tú llegas a una iglesia de estas y te van a decir: tú necesitas paternidad espiritual, yo voy a ser tu padre espiritual. Perfecto. Y a lo largo del tiempo, esta paternidad espiritual tiene ciertos requisitos. O para tener esta paternidad tienes que dar ciertas cosas, y dentro de esas cosas está la monetaria. Pero yo te pregunto, ¿puede un hombre de carne y hueso, tal cual eres tú, con tus mismas falencias, con tus mismas debilidades, una persona que peca igual que tú, darte cobertura espiritual? Ningún hombre mortal puede dar o ofrecer cobertura espiritual a su semejante, porque justamente somos seres mortales. No solo los ministros, sino todos los creyentes tenemos la obligación de orar los unos por los otros y sostenernos en la fe. Pero los creyentes no andan ofreciendo cobertura a sus hermanos. ¿Qué quiero decir con esto que te acabo de leer? Que tú y yo
hermanos normales de una congregación, tenemos la obligación bíblica de orar los unos por los otros. Pero tú y yo no le andamos ofreciendo cobertura a nuestros hermanos, cuando nuestra oración podría verse como un tipo de cobertura. El apóstol Pablo les anticipó a la iglesia de Corinto la siguiente frase: para que vuestra fe no se apoye en mi elocuencia o sabiduría, sino en Dios. ¿En quién apoyamos la fe? ¿Los corintios apoyaban su fe en Pablo? No, de ninguna manera. Él les exhortaba a que su fe se apoyara en Dios. Ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos. Esto le escribía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Si el apóstol Pablo hablaba estas cosas, ¿por qué hoy en día se levantan profetas, apóstoles ofreciendo cobertura espiritual? No existe un solo ser humano que pueda dar u ofrecer un blindaje espiritual o ministerial a otra persona. Solo Dios puede ofrecer semejante garantía. La cobertura o protección ministerial se supone que otorga un blindaje espiritual sobre los que obtienen ese beneficio. Pero ni siquiera el mismo Señor Jesucristo pudo brindar a Pedro. Solo le dijo: mira, yo he rogado que tu fe no te falte. Ni Jesucristo mismo pudo darle cobertura espiritual a Pedro para que no fuera zarandeado. Le dijo: solo he rogado para que tu fe no flaquee o no falle. Si el mismo Jesucristo no pudo darle cobertura espiritual a Pedro, un hombre pecador, igual que tú y yo, ¿te puede dar cobertura para que tú no peques? Ese es uno de los puntos que vamos a tratar. Es más extenso ese estudio, pero vamos a tratarlo hasta ahí. Y vamos a irnos al otro extremo, que es en el que quiero profundizar. Te voy a leer una cita bíblica. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, dice: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ya ha de ser revelada, pastoreen al rebaño de Dios entre ustedes, y velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, no por las ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confinados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño o convirtiéndose en ejemplos del rebaño. Esto está en Primera de Pedro 5, del 1 al 3. En algún momento de esta que habla del pastoreo y todo, nos habla de que tienen que darnos cobertura, de que tienen que ser mayores que nosotros, porque eso es lo que vamos a hablar hoy día, de que sean mayores que nosotros. Diferentes connotaciones del término cobertura. Hagamos mención al hecho de que estamos viviendo un tiempo en que esto se da muchísimo. Y lo vas a encontrar en muchos lados. Lo vas a escuchar en muchas partes. Este tipo de protección espiritual la brindan aquellos a que volvemos. Estábamos hace minutos atrás
en los dos extremos de la línea, ¿no es cierto? En un lado teníamos los que hablaban de esta cobertura que era el respaldo de alguien. O sea, yo vengo en nombre del ungido tanto, y él es quien me respalda. Entonces yo puedo decir la blasfemia más grande, pero esa persona es quien me respalda. Yo soy hijo espiritual de Pedrito de los Palotes. Entonces, como soy hijo espiritual de Pedrito de los Palotes, llego a tal lado y me tienen que dar un asiento en primera fila. Me tienen que dar la oportunidad de hablar. Y yo diga lo que diga, no importa lo que diga, porque soy hijo de tal persona y él es mi respaldo. No importa que yo a la Biblia no la tome nunca. Total, soy hijo espiritual de tal persona. Ese era el extremo de la línea que estábamos viendo. Ahora vamos al otro extremo. En este extremo, podríamos entender que cobertura puede significar orar el uno por el otro, como lo que hablábamos, como un tipo de grupo pequeño o mentoría o dirección espiritual. ¿Ya? Que esta persona que ora por mí, esta persona que me respalda, esta persona que soy como un representante de la empresa de tal persona, ¿ya? Y en el otro extremo se da cuando un grupo o un par de pastores o hermanos dicen apoyarse mutuamente en oración. El otro extremo es el más preocupante, el que vamos a hablar ahora. El extremo derecho que tenemos en la cobertura puede también significar comprar un tipo de seguro o protección espiritual. ¿Cómo es eso, hermana Viviana? Este tipo de protección espiritual la brindan a aquellos que pagan por los servicios. Ahora bien, entre ambos extremos podemos encontrar una mezcla de significados de la palabra cobertura. La clave en el extremo que estamos hablando, en el que hay que pagar, es que siempre ha de haber una persona espiritualmente más ungida, que protege a los menos ungidos. La menos ungida dará dinero y lealtad total a cambio de tal favor espiritual. Oro por ti, tú te acuerdas de mí. Haciendo este estudio bíblico leía, y me parece que es una persona muy conocida, no la voy a nombrar, a nivel internacional, que llegaba a cobrar $100 diarios para nombrarte en una cadena de oración. A eso se llega, amado hermano, y no te das ni cuenta cómo caes en ese juego. Algo sí que queda claro. Para aquellos que buscan cobertura gratuita o de pagos mensuales, sea cual sea, esta protección espiritual tiene implicaciones mágico-religiosas. Es decir, se cree que los creyentes son víctimas fáciles del ataque de Satanás o de sus secuaces, los demonios. Estos ataques pueden manifestarse como envidias, mal de ojo, maldiciones o brujerías. Para ello, estas víctimas creyentes necesitan protección de aquellos con poderes espirituales especiales. ¿Cómo es esto? Tú vas y le dices, necesito que ores por mí. Y te va a orar por ti, te va a decir, oh, hermano, te hicieron hechicería. Te tienen envidia, necesitas cobertura, necesitas protección. No te preocupes, yo voy a estar orando por ti. Yo voy a poner una protección sobre tu vida. Voy a orar por ti y te va a imponer las manos. Pero eso tiene un costo. En diezmo, en ofrenda, en presentes. No te olvides de tu pastor el día del pastor. No te olvides de tu cobertura. Bendice, siembra. Y van a empezar. No te van a decir dame plata. Te lo van a deslizar. Que no te vas a dar ni cuenta cuando vas a estar abriendo la billetera para que esa cobertura no se termine. Y te van a decir, te hicieron mal de ojo, te tienen envidia, te hicieron hechicería.
Y dice que para ello, estas víctimas creyentes necesitan protección de ellos con poderes espirituales especiales. Porque ya llegas a creer que esa persona que te da la cobertura tiene una relación especial con Dios. Él habla con Dios como tú no puedes hablar. Él llega a Dios como tú no puedes llegar. Se te ha olvidado que la palabra dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y tú hablas mal de nuestros hermanos católicos. Y tú andas buscando que un hombre interceda por ti ante Dios. Te ríes del católico porque va donde el cura. Y tú vas donde tu apóstol, tu profeta, tu pastor, tu ungido de Dios. Desgraciadamente, hemos generado toda una gama de personas que brindan este tipo de servicio espiritual. Como chamanes, discúlpame la comparación, apostólicos evangélicos que pueden romper cualquier tipo de maldición o atadura y aún agarrar al demonio por los cachos y sacarlo de tu vida. ¿Qué sucede? Estás enfermo y no te mejoras. Entonces te dicen, hermano, vaya a tal congregación. Ahí hay un hermano que Dios lo usa, él le va a orar por usted y le va a sacar todos los demonios. Vaya, porque ahí le van a contar su vida entera. Dios lo va a desnudar, le va a decir todo lo que usted ha vivido. Y tú no puedes hablar con Dios. Tú no tienes rodillas, no tienes boca para hablar con Dios. ¿De qué te sirve, amado hermano, amada hermana, que te cuenten tu pasado si ese tú ya lo conoces y el diablo también lo conoce? ¿De qué te sirve ir a la iglesia como que fueras a leerte las cartas? ¿De qué te sirve que un hombre que se equivoca tanto como tú y como yo te diga que te va a dar cobertura espiritual, que va a ser tu papá espiritual, si de Dios estás lejos? ¿No sería mejor que la cobertura que esté en tu vida sea la de Dios? ¿Que la protección sea la de Dios? ¿Y que tu padre sea Dios y no un hombre? Porque los hombres nos equivocamos, las mujeres nos equivocamos, fallamos, pecamos. Pero Dios es fiel. En todo tiempo Él es fiel. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Cristo o un apóstol? Estos super apóstoles, o super profetas, o super maestros, o super pastores, o super evangelistas, tienen supuestamente una unción o autoridad espiritual que los capacita para brindar cobertura y cobrar dinero o exigir lealtad completa. Para justificar de manera bíblica este abuso espiritual, algunos de estos super ungidos utilizan pasajes bíblicos que describen la autoridad de Cristo y aplican estos versículos fuera de su contexto original para justificar la autoridad de este nuevo neoapóstol. Ellos sacan la Biblia de contexto. Te voy a leer pasajes bíblicos que ellos usan y han sacado de contexto. Hay uno que cuando lo nombran, a mí me toman las vísceras y me las aprietan, me las revuelven cuando se comparan con mi maestro. Porque no hay uno de nosotros que tenga siquiera el derecho de compararse con Jesucristo y ellos se comparan con Él. Te voy a leer. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Lo ocupan para decir que esa palabra se refiere a ellos. Lucas 4 del 16 al 21. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad,
y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Este pasaje les encanta ocuparlo, cuando aquí lo que el maestro leyó era porque esa profecía del libro de Isaías hablaba de Jesucristo, de ningún apóstol, de ningún profeta, de ningún pastor. Eso hablaba de Jesucristo, no de ustedes, falsos profetas. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esta la agarran y le dan pa, 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 pa. Yo tengo autoridad, a mí se me dio autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y quién dijo esto? Yo leo aquí facilito, que Jesús le dijo a sus discípulos, él, no un hombre. Jesús dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No tú, mi hermano, ni yo, Jesucristo. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. A Jesús, no a un hombre. No tenemos otro sumo sacerdote, solo Jesucristo. Es difícil describir cuán blasfemo es tomar versos en referencia a la divinidad y autoridad de nuestro Señor Jesucristo y aplicarlos a un ser humano. Eso es blasfemia pura. No tiene otro nombre, blasfemia. Esto pues describen a Jesucristo como el máximo apóstol, con cobertura del Padre, que ahora empodera a estos nuevos apóstoles para ser pequeños papás de la iglesia evangélica. Eso es lo que ellos dicen. Esto es muy interesante, pues el movimiento neoapostólico, en su cristología práctica y discursiva más recurrente, Cristo no es necesariamente hijo o Dios mismo, sino el apóstol de los apóstoles. Así han llegado a mirar a nuestro Mesías. Cristo ya no está presente en la iglesia. Entonces, como Cristo no está presente en la iglesia porque murió y fue a preparar morada para nosotros, ahora están los superapóstoles que están a cargo de la iglesia. Yo saldría corriendo. Este es el plan de Dios que por fin se ha llevado a cabo, según estos hambrientos de poder y de dinero. Sí, mi hermano, de poder y de dinero. De alguna manera, Cristo tenía un manto de poder que ahora ha caído sobre los superapóstoles, para que estos lideren la iglesia. Para este movimiento superapostólico es necesario justificar su poder, para luego dar cobertura a los débiles y sacarles el dinero. Sí, débiles, no espiritualmente, en la fe. Ignorantes, sí, perdóname que te lo diga, ignorantes, porque te venden cualquier porquería y tú te la comes. Esta vieja reestructuración para justificar poder se encuentra en todo el grupo religioso abusivo. En todo grupo religioso abusivo tú vas a encontrar esto. Y son controladores, además de abusivos. Para estos controladores, el mundo requiere de una estrategia para funcionar correctamente. Y te van a inventar unos cuentos, wow. Te van a sacar unas cosas que tú vayas a decir, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y vas a recorrerte la Biblia de tapa a tapa y no lo vas a encontrar. No, es que Dios a mí eso me lo ha revelado con los años, hermano. Porque yo llevo años en el Evangelio y Dios me lo ha revelado. Por eso, porque yo soy el ungido de Dios. Dios me ungió a mí. No a ti así te van a responder. Cuando tú pongas en duda lo que ellos te están hablando. Pues aquellos de espíritu más poderoso, porque recuerda que ellos son superiores a nosotros. Ellos tienen una unción superior. Ellos tienen
una conexión con Dios que los demás hermanos de la congregación no tienen. Están por encima de los menos poderosos. Esos menos poderosos somos tú y yo. Así hasta justifican como, de manera bíblica, estos poderosos ven el mundo de manera estratégica. Aquellos con ciertos dones espirituales controlan la iglesia. Por ejemplo, el nuevo apóstol por encima del profeta y el profeta por encima de los demás hermanos. Pues al estar ausente Cristo y al concebir estos nuevos apóstoles el poder del Espíritu Santo como algo controlable, se nombran a sí mismos como cabeza de la iglesia. Cristo no está, ellos están, ellos se nombran como cabeza de la iglesia porque ellos tienen un poder especial. Y para tal estructura se requiere que el padre sea la cabeza del hogar y que el esposo sea la cabeza de la esposa. Eso es bíblico, sí. Y los padres sean la cabeza de los hijos. Por cabeza, estos superapóstolos entienden control y cobertura. Y el significados que demuestran su pésima interpretación bíblica. Porque la palabra no quiere decir eso. ¿En qué consiste la cobertura espiritual brindada por estos nuevos apóstoles? Una vez que una persona entra en cobertura, la relación entre el poderoso y el menos poderoso. Recuerda que el poderoso es el nuevo apóstol, este apóstol ungido que tiene una conexión divina, ya casi está sentado al lado de Dios. Y el menos poderoso somos tú y yo, los comunes y silvestres nomás. Entonces la relación va a ser cara a cara o virtualmente. ¿Virtualmente? Sí, virtualmente, hermano mío. Para las relaciones cara a cara, las sesiones de cobertura se convierten en un tipo de consejería o bien mentoría. Son tus mentores, tienes que ir, tienes que escucharlos, tienen que imponerte manos, tienen que hacerte limpiezas espirituales. En el caso de una relación virtual, la persona envía pagos mensuales a un apóstol famoso y poderoso, aún en el extranjero. ¿Sí? La tarjeta de crédito hace chin, 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 porque tienes que pagar. Y ora por los débiles una vez al día, o una vez a la semana, o una vez al mes, pronunciando el nombre del cliente. Ay, perdón, hermano. Perdóname que sea sarcástico, pero es que, de verdad, yo no sé cómo caen en este juego. La recurrencia de la oración va a depender del paquete o el precio que esta persona haya pagado. Depende cuánto pagues, depende cuánto oran por ti. Depende cuánta platita tenga tu chequera electrónica, tu tarjeta de crédito o en el banco. Así va a ser, mi amado, lo que se van a preocupar por ti. Entre menos das, menos se preocupan por ti. O das y te llaman todos los días. Dejas de dar y papá desaparece. Dice que no tienes plata y ya no vales. Igualmente, el más débil sabe que cada día alguien poderoso le mantendrá espiritualmente alejado de los embates de Satanás y hasta lejos del pecado y las tentaciones. Así su negocio, ¿negocio de quién? Del débil, prospera y su familia está feliz y bendecida. Entonces, mi cobertura espiritual, yo le mando su platita todos los meses y está orando por mí y yo creo que yo estoy bien, estoy feliz, mi negocio va a prosperar. Si todavía no prospera porque yo no estoy sembrando como tengo que sembrar. Entonces tú llamas a tu cobertura y le dices, uy, las ventas están malas, coberturas, malas, malas, malas. Y te va a decir, lo que pasa es que estás sembrando poco. El que poco siembra, poco cosecha. Entonces tú vas a tomar la billetera, la abres, más platita. Y nada pasa. Y te va a responder esto. En caso de que no te vaya bien, no será culpa del ungido ni del poderoso. No será culpa de tu cobertura. Sino tu culpa débil. Quien supuestamente está cometiendo un pecado. O alguien le está llevando el pecado
o lo está trabajando. Si esto se diagnostica como la causa, entonces el débil deberá pagarle más al apóstol para que ore en contra de aquel que te está trabajando, o para que te haga una limpieza espiritual. De todas maneras, siempre va a ganar el ungido, el poderoso, y los débiles siempre van a perder. Lo más doloroso es llegar a comprender que algunos de los que solicitan estos servicios llegan a invertir entre un 10 y un 20% de sus ingresos mensuales, pues por sí solos se sienten incapaces de hacer frente a la dura realidad y los desafíos espirituales de la vida diaria. Te invito a leer Lucas 22 del 25 al 26. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Sí, si tú eres un líder y estás escuchando esto, tú no fuiste llamado a ser servido, tú fuiste llamado a servir. Si a ti te pusieron a cargo de un rebaño, recuerda eso, te pusieron a cargo de un rebaño. Tú tienes un jefe sobre ti y ese jefe se llama Jehová de los ejércitos. Y Él en algún momento te va a pedir cuentas de cómo trataste ese rebaño, cómo lo ministraste, si lo llevaste a pastar, si tu rebaño tomó agua limpia, si te preocupaste de las ovejas que estaban enfermas. Eres un trabajador más dentro de la obra de Dios. Y he de decirte otra cosa: el que pastorea ovejas sabe que tiene que andar entre medio de las ovejas. El que pastorea ovejas huele a ovejas. Pero hoy están acostumbrados a estar bien lejos de las ovejas porque no quieren acercarse a ellas. Conclusión, estamos terminando. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nadie más. No busques a nadie. Tú no necesitas una cobertura de hombre. Tú necesitas la cobertura de Dios sobre tu vida. Agarra esa Biblia empolvada que tienes en tu casa, quítale las telas de araña y comienza a leerla. Sal de la ignorancia. Deja de que metan la mano en tu bolsillo y le quiten la comida y el pan de la boca a tus hijos. No por darle más plata a un hombre, Dios te va a bendecir. Toma y dale a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y déjate de darle al que no necesita. Deja de darle regalo a un hombre de carne y hueso. Deja de mandar plata para el extranjero. Allá no te sirve de nada. ¿Quieres ayudar? Busca un misionero que esté llevando mensaje y que lleve comida a los niños que tienen hambre. Haz algo con tu dinero que sirvan en el reino. No le fomentes los lujos. No compres ropa cara para alguien que no lo necesita. Nuestro Mesías, dice la palabra, no tenía dónde reposar su cabeza. Y tú estás cultivando los lujos de un hombre, de una mujer, de un hombre que tiene lujos en el extranjero, que no los necesita. Te voy a dejar una serie de preguntas para que medites. ¿Saben estos débiles que el Espíritu Santo les puede capacitar con la misma cantidad de poder para no someter a otros, sino para servir a otros? ¿Saben estos débiles que no es necesario pagar por protección espiritual y que el Espíritu Santo mismo brinda protección de forma gratuita? Sí, sonámbulo, de forma gratuita. Tú no necesitas de nadie. El Espíritu Santo está a libre disposición y Él te puede proteger. ¿Saben estos poderosos que lo que hacen no tiene otro nombre sino el de estafa y abuso espiritual?
¿Saben estos poderosos que el poder de Dios es gratuito? Y también los débiles sabrán que el poder de Dios es gratuito. ¿Saben estos que hay una cosa que no se puede comprar y que una vida de santidad requiere de sacrificio espiritual, no simplemente monetario? Sí, la santidad no se compra, se adquiere con sacrificio. ¿Hasta cuándo será que el pueblo de Dios tolera a estos mercaderes de la fe? ¿Cuándo les echarán en cara que su religión es falsa, pues el dinero es la principal motivación de sus propósitos? ¿A qué se debe este temor espiritual por el que algunos están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero? Este es el estudio bíblico de hoy día. Perdón que lo haga con esta pasión, no es ira, no es enojo, porque un día me dijeron que predicaba enojada, no. Es pasión, porque me duele ver que te meten la mano en el bolsillo y sacan la plata de la comida de tus hijos para que otro se vaya a comer a un restaurante caro. Me duele pensar que llega tanta la ignorancia del pueblo de Dios que cree que necesita que un hombre le imponga manos para estar protegido, cuando el Espíritu Santo, Él nos los dejó para protección. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y si tú leyeras la Biblia, no estarías cayendo en el juego de estos mercaderes. Si caíste en el juego y viste este video y te abrió los ojos, pídele a Dios que te saque de ahí. Estás en el canal Palabra que da vida. Tenemos nuestras páginas en Facebook, Instagram y YouTube. Si me estás viendo a través de YouTube, te invito que le des like al video y lo puedas compartir. Si te gustó el contenido que tenemos en nuestro canal, puedes darle a la campanita, suscribirte con nosotros para que te llegue notificación cada vez que subimos videos. Si estás a través de Facebook, te invito a que lo compartas para que la palabra de Dios ruede, corra como ese río de agua viva que es. Y puedas ser parte de nuestra comunidad de Facebook en nuestro grupo Palabra que da vida y nuestro Facebook Palabra que da vida. Dios te bendiga. Soy la hermana Viviana desde Concepción, Chile, bendiciendo la palabra de Dios, entregando lo que Dios ha dado y alabando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Te bendigo en esta hora, deseo que tengas un hermoso fin de semana, que Dios prospere el fruto de tus manos y aleje a todos los mercaderes de la fe de tu vida. Dios te bendiga. Shalom, shalom.